Hola amigos, bien, hoy es 13 de febrero de 2017. Ok, vamos a aprovechar estos 20 minuticos para transmitirles una idea importantísima sobre un tema también de vital importancia. Pues bien, primero que todo, pues agradecerles mucho los comentarios que me hacen las personas pues que ven estas videoconferencias. Les agradezco, reitero nuevamente, por todos sus valiosos aportes, sus sugerencias bien recibidas. Hay que mejorar, sí, la cuestión de la acústica había sido un problema o ha sido un problema, me excuso por ello. Ahora entonces pues he modificado este diseño ampliando más el tablero para aprovechar un poco mejor, atendiendo pues a esas sugerencias que me hacen las personas, los colegas. En fin, el tema es complicado, sin embargo de mucho interés. Voy a revisar el tema: criterios epistémicos para determinar la racionalidad de las aserciones que motivan las providencias judiciales o las sentencias absolutorias o condenatorias. Voy aquí a tomar como columna vertebral una sentencia, radicación 837 del año 2015, en la que inicialmente había sido ponente el doctor José Leonidas Bustos, pero que posteriormente, vencido por la sala mayoritaria, el doctor Eugenio Fernández Calier es el ponente, para determinar que la Corte Suprema de Justicia ha venido desarrollando unos criterios epistémicos a partir de los cuales sea posible entonces establecer la racionalidad de esas aserciones que motivan las diferentes decisiones. Es decir, que no queden al arbitrio del juez, sino que atendiendo a dos principios, el de razón suficiente y el principio de economía, o también conocido como el rasero de Ockham, dando pie a un criterio empírico también, epistémico, que se plasma después o que se cita allí en esa sentencia, comillas, ya está acá en la segunda parte: circunstancias extraordinarias requieren de explicaciones razonables sustentadas en las pruebas del proceso que sean susceptibles de explicar el fenómeno, materia de debate, o que desestimen con suficiente las hipótesis contrarias o rivales. Criterio epistemológico. Huelga decir que cuando se habla de epistemología, es la ciencia que estudia el conocimiento. Episteme, logos, estudio del conocimiento. Aquí en esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal, que es columna vertebral, digo yo, pues para este caso de esta exposición, se hace también una citación de varias sentencias de la Corte, sobre todo para explicar lo del principio de economía o del rasero de Ockham, o por lo menos en esa providencia se alude a ese principio para resolver la demanda de casación en un delito de acceso carnal abusivo menor de 14 años, que finalmente se termina casando, pero condenando a esa persona por el delito de acto sexual abusivo menor de 14. Es el radicado 41778 del 2014. El otro radicado es el 36357
del 2011, con ponencia del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, con 2 salvamentos de voto, de María del Rosario y del doctor Augusto Ibáñez. En ese caso, yo le llamo el del sacerdote Nelson Javier Narváez, el caso 33837 del 2015, que es el que cojo como columna central, el caso de el señor Orlando López Cruz, Saudiel Orlando López Cruz, un caso de Bogotá por el homicidio de su hija. Pues bien, cuando se alude al principio de razón suficiente y al principio de economía, que son criterios pues epistémicos, se dice que son parámetros pues de la epistemología que repercuten en la sana crítica. Entonces, ahora los funcionarios, para hacer tomar la decisión, haciendo las aserciones o las proposiciones para resolver el caso, pues se acude entonces a estos criterios que soporten entonces probatoriamente y se hagan las conclusiones a que haya lugar en el caso materia de estudio. Cuando se habla del principio de razón suficiente, que la misma Corte dice pues que este principio no hace parte de la lógica de Aristóteles, de la lógica cuando también utilizamos esos 3 principios, el de identidad, el de tercero excluido y el de no contradicción, que hacen parte de la rama pues de la filosofía de la lógica. El principio de razón suficiente es postulado o enunciado por un filósofo alemán, Guillermo Leibniz, y se toma en consideración entonces que si se hacen aserciones o enunciados, estos deben de tener pues un respaldo con fundamento pues en unas razones que lo sustenten. Es decir, para la epistemología, el principio de razón suficiente. Para el pensamiento, se dice que para determinar la verdad del conocimiento, pues debe estar suficientemente probado, con razones. Y de allí entonces nos permite llegar al convencimiento de la verdad de lo que se enuncia. Entonces, eso se define como el principio de razón suficiente. Las cosas tienen una razón de ser. Este principio, que después entonces también fuera pues complementado por otro filósofo alemán, Arthur Schopenhauer, en una obra también en relación pues con el principio de razón suficiente. Pero ahora la Corte entonces dice que con base en ese principio y también el principio de economía, se entiende que el principio de economía pues fue introducido o enunciado, postulado también por un franciscano británico, Guillermo de Ockham. La población, Guillermo, nacido en Ockham, entonces por allá en la época medieval, sale enuncia el principio de economía, o del rasero de Ockham también, o la navaja de Ockham. ¿Qué quiere significar ello? Que a raíz de este principio se dice que se debe escoger la teoría más simple entre todas aquellas que estén en iguales de condiciones de explicar un fenómeno. Entonces se debe utilizar esa teoría simple. En el caso, concretamente para explicarlo, se ve en el 41778 del 2014, de que también es ponente el doctor Eugenio Fernández Carrier, el caso que se lleva a juicio
por la Fiscalía por un acceso carnal abusivo de menor de 14 años en un caso de San Andrés, habiéndose presentado unos hechos en los que se denuncia entonces un presunto abuso en una menor de edad. La inconsistencia de pronto en las entrevistas y en las declaraciones no permitían dar una claridad completa si había existido penetración o no, por el contexto y por la edad de la menor, en fin. De hecho, pues se lleva a juicio bajo esa calificación jurídica, pero la Corte, cuando sale condenado, se casa la sentencia, pero mutando o degradando la conducta del acceso carnal abusivo por la del acto sexual abusivo. Entonces, en ese radicado se cita este principio para dar a entender que la explicación más simple o la teoría más simple entre todas aquellas que expliquen un fenómeno en igualdad de condiciones, pues se debe escoger esa. Era más fácil entonces pues llevarse a juicio oral por parte del ente caso acusador para demostrar el acto sexual abusivo en menor de 14 años. Es decir, a veces no se deben complicar las cosas, sino que irse por una solución pues más dentro de las hipótesis que se plantean, escoger esa que de todas aquellas que puedan explicar ese fenómeno. Entonces, esos dos principios son ahora base o construcción que sirven en la epistemología o desde la epistemología como el estudio del conocimiento, entonces para tenerlo como en sana crítica. Y de allí entonces la Corte ahora dice, en este radicado 33.837, que, comillas, en el recuadro del medio, circunstancias extraordinarias requieren de explicaciones razonables, sustentadas en las pruebas del proceso, ¿vale?, que sean entonces susceptibles de explicar el fenómeno, materia de debate, o que se estimen situaciones con suficiencia las hipótesis contrarias o rivales. ¿A qué viene eso? Pues tener en cuenta el caso del sacerdote, por también procesado en ese caso por el acceso carnal abusivo de menor de 14 años, absuelto, condenado, pero que al interponerse el recurso extraordinario de casación, se casa y se absuelve por esa conducta. Es una interesante providencia dentro de ese radicado 36.357 del 2011, con ponencia del doctor Julio Enrique y dos salvamentos de voto de los dos magistrados que cité ahora, que se opusieron pues a la decisión mayoritaria de la sala, donde se decía que no debían haberse absuelto, sino mantenerse la condena contra el sacerdote. De hecho, en ese radicado surge lo de la crítica racional de las teorías, recordando que el proceso actual, la ley 906, dentro de su dinámica, se habla de la teoría del caso, de la hipótesis del ente acusador, que es imperativo, mientras que la defensa puede presentarla o desistir o no presentarla. Sin embargo, la Corte pues en ese radicado habla sobre unas situaciones hipotéticas, sobre todo para la defensa, 4 postulados o 4 ítems donde le va a indicar cuál sería lo que normalmente la defensa podría presentar. Llevar una teoría del caso con suficiente robustez, bien sea similar o de superior condición a la del ente acusador. Eso es más o menos lo que se está indicando en la sentencia, de que si la defensa no va a llevar una teoría del caso, es porque lo que se sugiere de la Corte es que se haga solo en casos donde la investigación del fiscal es deficiente, porque entonces si se debe presentar una hipótesis por parte de la defensa, sería lo más conveniente. De hecho, frente a esa postura que asume la Corte Suprema de Justicia en su sala mayoritaria, pues salva voto el doctor José Leonidas Bustos Martínez, y entonces él plantea en un interesante salvamento de voto, pero que yo digo que una sola golondrina no hace verano. Desafortunadamente
pues el planteamiento que hace el honorable magistrado es enfocado y apartándose esa decisión mayoritaria de que la Corte Suprema de Justicia, pues primero que todo adoptó una posición de criterios epistémicos que no está desarrollada en la jurisprudencia, y que además de eso pues se establece como un juzgamiento ajeno al que se consagra pues bajo el principio de presunción de inocencia. Es decir, si parece indicar que la Corte, que pues para dictarse una sentencia ya sea condenatoria o absolutoria, pues debe estar soportada suficientemente en este, sin que vaya en contravía del principio de razón suficiente. Si un juez toma la decisión de absolver, pero con unas proposiciones que no tengan el suficiente fundamento o que no estén corroborados probatoriamente, sería al margen de la conjetura nomás. Por ende, entonces se viola el principio de razón suficiente. Pero el magistrado va más allá diciendo de que el sistema procesal actual, que no se le pueden imponer más cargas a la defensa, porque a fin de cuentas si en este sistema la carga de la prueba la tiene el ente acusador, y el artículo 7 del procedimiento penal así lo dice, no podrá invertirse la carga de la prueba. Es el ente acusador quien debe demostrar, no es el acusado quien debe de hacer lo contrario. Es decir, va partiendo de la base de que hay un principio de presunción de inocencia. Podría haber un caso donde se haga la defensa, pero sin tener que arguirse, digamos, como dice la Corte, una hipótesis similar a la del ente acusador o superior que resista la crítica en el juicio oral. Bueno, de todas maneras, respetable la posición del honorable magistrado. Sin embargo, la Corte pues no confirmó, pues se aparta de esa posición, y por eso es la postura final del magistrado Eugenio Fernández Carrier. Para terminar, entonces, pues sé que la posición de la Corte Suprema pues para mí es muy respetable, y pienso yo que sí, el diseño de la ley 906 actual, el procedimiento penal, tiene un matiz diferente a lo que venía dándose con la ley 600 y otras legislaciones anteriores. Ahora es una defensa más proactiva, al punto de que en el radicado 43916 del 31 de agosto del año pasado, 2016, con ponencia de la doctora la magistrada Patricia Salazar Cuellar, se lee por ejemplo en la página 7 y 8, cuando habla sobre el tema de la introducción de las evidencias, la incorporación de la evidencia física y la importancia de la cadena de custodia, que como criterio epistémico, dice la Corte Suprema, la magistrada en esta ponencia, pues hay que tener mucho cuidado con lo de la cadena de custodia, porque el artículo 216 del Código de Procedimiento Penal indica que si se quebrantan esa cadena de custodia, podría dar lugar a que se altere el elemento de prueba, y por ende entonces al llegar a juicio oral en esas circunstancias pierde inferencia para obtener entonces unas aserciones o motivaciones que le den fortaleza, bien sea si es el fiscal apoyando su teoría o la defensa en lo contrario. Entonces, finalmente la misma magistrada dice que cuando se trata de probar ciertas evidencias físicas, esas son demostrativas y hay que demostrar paso a paso. Si no hay una mancha de sangre en una camisa, entonces hay que demostrar de que esa camisa fue encontrada en el lugar de los hechos, que la mancha es sangre y que la sangre le pertenece al acusado, a la víctima. Entonces, eso le llevaría a demostrar esa inferencia, y si no, le resta valor probatorio. De ahí que entonces sí hay unos criterios epistémicos, y en eso sí la Corte Suprema atina, y estoy convencido de que realmente el sistema es diferente a lo que venía procesalmente dándose anteriormente. Bueno, finalmente ya se me acabó el tiempo, eso es lo que le quería decir. Consulten estas decisiones y hagan su propio criterio, su propia construcción de reflexión. No sé, que vayan en el episteme, o sea, el conocimiento, y no en la dosa, sin ningún criterio. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.